Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una conferencia más del ciclo que el Instituto de Ciencias, Colegio Jesuita aquí en Guadalajara, el Centro Ignaciano de Espiritualidad Casa Loyola de aquí de Guadalajara y la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad hemos estado organizando para celebrar el año ignaciano. Este día, 1 de diciembre 2021, tenemos a un buen amigo, un buen compañero jesuita, el padre José Luis Gordillo. Él nos acompaña desde Lima, Perú. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Ruiz de Montoya. Es maestro en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Lima y se ha desempeñado como superior del Filosofado Internacional San Pedro Claver de Lima, es decir, es el superior de todos los jesuitas que están estudiando la filosofía como parte de su formación allá en Lima. Es director del Centro de Espiritualidad Ignaciana en Perú. Actualmente dirige también la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad. Es mi flamante sucesor. Ya le dejamos toda la estafeta completa. Es intenso comunicador en sus redes sociales. No se lo pierdan, por favor, escuchen sus podcasts o su blog que se llama Un Río de Papel. Tiene también su cuenta en Twitter y en Facebook. Y normalmente está compartiendo sobre el acontecer del mundo. Lo veo como alguien desde una sensibilidad muy artística que él tiene, captando el pulso de la sociedad y de los nuevos movimientos, las nuevas emergencias sociales en las que participan muchos jóvenes. Estamos muy contentos porque una pregunta que normalmente nos hacemos los centros ignacianos de espiritualidad es ¿cómo atender a los jóvenes? ¿En qué podemos ayudarles? ¿Cómo podemos unirnos también a sus luchas y a sus esperanzas? Y en este día él nos quiere hablar de eso. Jóvenes, movimientos sociales y espiritualidad ignaciana. Si tienen algún comentario, una reacción, una opinión sobre lo que, o preguntas sobre lo que José Luis nos va a compartir en esta tarde, no dejen de escribirla aquí en la página, en los comentarios de YouTube, para poderla comentar al final también y platicar, entrar en un diálogo hacia el final de esta exposición que nos va a hacer. Pues sin más, José Luis, te damos muchas gracias por estar acá y pues tienes toda la palabra. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación para poder estar aquí juntos conversando un rato a partir de algunas intuiciones que me brotan a mí particularmente como emociones en relación al tema de la juventud en América Latina, relacionado sobre todo a los movimientos de los últimos 2 o 3 años en el contexto de la pandemia, pero sobre todo en el contexto de la, entre comillas, convulsión política de nuestros países, ¿no? Es un gusto poder compartir contigo. Hace un tiempo estuvimos en un escenario similar, pero del otro lado, tú eras mi invitado en un conversatorio en Lima. Yo suelo decir que voy detrás del padre Jorge Ochoa. Lo único que falta es cantar, pero bueno, eso ya me queda un poco grande. Vamos a hablar un poquito sobre los jóvenes y vamos a ver de qué intuiciones pueden aparecer, y creo que lo rico también será la conversación y las intuiciones que ustedes tengan. Entre el año 2019 y 2020, una intensa brisa atravesó los Andes y movilizó a miles y miles de jóvenes en varios de nuestros países. De pronto, como ya había sucedido a fines de los 80s, la presión de la protesta juvenil logró influir en las, creo yo, erráticas decisiones de los gobiernos de turno, a punto de hacerlos caer o hacerlos cambiar algunas medidas políticas que, según los jóvenes, no defendían los intereses de la población o que ellos tenían. Resulta interesante, en medio de todo este movimiento, me parece,
reconocer el modo en que lo artístico, lo estético, acompañaron el proceso político y social. Estoy pensando específicamente en 3 países. Estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Perú y estoy pensando en Chile, ¿no? Y es que, sin duda, la creatividad juvenil es la característica de este proceso. Entonces, yo creo que si hay algo que representa o caracteriza los movimientos juveniles en los últimos años en América Latina durante la pandemia, es en medio de la pandemia la creatividad juvenil, ¿no? Una creativa y organizada fuerza juvenil ha irrumpido en medio del contexto político de nuestros países, todavía jóvenes, para exigir el derecho a algo. Hay algo que no tienen ellos y sienten que deberían tenerlo para poder compartirlo entre todos. En julio de este año, en medio de las protestas en Colombia, un grupo de cantantes caleños llamados Hendrix B, Nidia Góngora, Junior Jane y otros grabaron una canción que a mí me gusta mucho. La canción se llama ¿Quién lo mató? ¿Quién los mató? Se llama, ¿no? Estos cantantes, estos músicos, cantantes caleños, la zona sur de Colombia, hablan sobre cómo en medio de nuestros países, están hablando específicamente de Colombia, la violencia parece ser una vía de respuesta para preguntas que desde la juventud se plantean al sistema político en general, ¿no? Cali probablemente fue la ciudad más golpeada por la violencia durante la represión policial y paramilitar a la protesta ciudadana en Colombia durante este año, ¿no? La letra de la canción, les recomiendo que vean el video, porque además el video es muy bonito. La canción se llama ¿Quién lo mató? La letra de la canción dice algo así como: madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo que me están llamando. Por esas cosas un poco absurdas de la violencia, algunos meses después, uno de estos cantantes, Junior Jane, en realidad este es su nombre artístico, él se llamaba Harold Angulo, fue asesinado por sicarios, ¿no? Sin embargo, el reclamo de esta canción, entre otras, ¿no? Como reclamo de justicia, se quedó en la memoria de mucha gente que llenó las calles de las diversas ciudades de Colombia. Quisiera poner este marco, que es el marco que América Latina, que América del Sur ha vivido durante la pandemia, en medio de la convulsión política. Y quisiera pensar que el rol que tienen los jóvenes en medio de esa situación de protesta es fundamental. Pero quisiera todo esto enmarcarlo en un preámbulo fundamental que es icónico para la espiritualidad ignaciana, el de la encarnación en el número 102 de los ejercicios espirituales. En esta meditación, Ignacio nos propone contemplar a la Trinidad que está mirando el mundo, y luego de mirar el mundo y en un proceso de discernimiento, podríamos decir, San Ignacio pone a discernir a la Trinidad, decide empezar la encarnación. Pero ¿por qué quiero referirme a esta meditación de los ejercicios espirituales? Fundamentalmente porque estoy convencido que la mirada de la realidad antecede a la llegada de algo nuevo. En la meditación de la encarnación de Dios, luego de la contemplación que hace la Trinidad del mundo, esa contemplación antecede precisamente al nacimiento de este Dios encarnado en medio de las condiciones de la humanidad y en medio de la historia. Y creo que lo que nace
en medio de esto que hemos contemplado desde nuestras redes sociales o desde la televisión, en fin, es precisamente algo que a nosotros nos suena nuevo, pero que no es tan nuevo. Algo a lo que le podemos llamar ciudadanía juvenil. Y mientras más rechazo genera la ciudadanía juvenil con sus características de creatividad y de protesta, curiosamente, creo yo que más se empodera, sobre todo porque las condiciones de la situación política en nuestros países, por lo menos en el mío, es así. Justo antes de empezar esta conversación hablaba un rato con Jorge acerca de la inestabilidad política que vive desde hace más de 6 años mi país. Entonces, mirar esta actitud de la ciudadanía juvenil, creo yo que es un craso error que podemos cometer los que somos mayores. De hecho, la actitud ignaciana ante la vida supone que toda acción en nombre de Dios necesita una mirada a la realidad. La mirada novedosa o diversa de aquello que estamos mirando y encontrando no es una condición de amenaza. No deberíamos entonces asustarnos ante la complejidad de un mundo que parece ser dibujado de manera sencilla por la creatividad juvenil. El mundo de las juventudes no debería asustarnos. Por el contrario, la actitud más sana a la hora de acercarnos a este mundo de grafitis, de canciones, ¿no?, de marchas, de cacerolazos y de protesta en general, es precisamente el de la confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en la vitalidad y confianza en la creatividad juvenil. Quisiera dar un paso más y tiene que ver con la mirada que precede a la novedad. Quisiera invitarlos a poner un marco más. Es una lectura exegética a partir de un texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 18, del 35 al 42. La narración de el que conocemos como el ciego de Jericó y que en algunas narraciones se le conoce como Bartimeo. ¿Quién es el ciego al que la gente llama Bartimeo? Recuerdan el texto, ¿no? En el contexto, ¿verdad? Jesús está caminando, él está en un lugar esperando la bondad de la gente y de pronto escucha el ruido. Dice, ¿qué está pasando por allí? Y le dicen, es Jesús que está caminando y viene con sus discípulos. Y él de pronto se levanta y lo llama. Lo llama. Y Jesús vuelve. Y le dice en la conversación Jesús a Bartimeo, ¿qué es lo que deseas que haga por ti? Y el hombre ciego formula su deseo. ¿Quién es Bartimeo? Bartimeo eventualmente somos nosotros. Bartimeo eventualmente son los miles y las miles de jóvenes que formulan el deseo. Y es que el que desea es el que puede ver. Y es que sin deseo no podemos ver lo que se encarna y lo que nace. Necesitamos el deseo. Necesitamos desear para que eso que estamos deseando se encarne. Entonces, les invito a mirar como si fuéramos nosotros compañeros de la Trinidad que está mirando el mundo y que está poniendo la atención específicamente a estos movimientos juveniles, creativos, de protesta, artísticos, solidarios. Y les quiero proponer mirar por lo menos 7 condiciones que desde la contemplación o desde la mirada ignaciana nos harían tener una imagen distinta de estos movimientos juveniles. Creo que es lo justo. Por lo menos yo
siento que es lo justo que me acerque a la protesta juvenil de los miles y miles de jóvenes que en mi país protestaron el año pasado. La primera, les invito a mirar como primera cosa la realidad juvenil con los movimientos espontáneos y coordinados, movilizados por el bien común. Nuestra mirada de los que estamos siendo testigos de todo esto es la de ser precisamente testigos de una novedosa encarnación. Me parece que es justo señalar esto. La segunda mirada, ante la pregunta, ¿quiénes son los jóvenes que están en las calles y que se han organizado? ¿Son jóvenes antisistema? ¿Son jóvenes manipulados, como les suele decir cierto sector de la población? Pensar que estos jóvenes son en sí mismos antisistema o que son manipulados es una visión ingenua que yo creo que no tenemos el derecho de tener. De hecho, siguiendo la figura del ciego de la que hemos hablado hace un momento, los jóvenes no son otra cosa más que formuladores de deseos. Por lo tanto, son personas capaces de asumir y proponer decisiones. Decisiones que además van a mover la voluntad ciudadana en la defensa de sus derechos, no solamente los de ellos, sino los de todos. Esta es la segunda mirada. La tercera mirada tiene que ver con aquello que caracteriza a los jóvenes, es decir, lo que se gestiona en medio de lo virtual. Algo así como lo real de lo virtual. Solemos pensar que lo virtual es algo irreal. Sin embargo, la estupenda manera de organización que han mostrado los jóvenes en nuestros países a través de medios virtuales nos rompe este esquema con el que nos acercamos los mayores a ver la interacción a través de las redes. Una mirada superficial, les decía, nos llevaría a decir que no es válida la protesta porque no responde a movimientos organizados formalmente, sino que es pura espontaneidad. Y al ser espontaneidad, pierde aparentemente toda relevancia. Lo real es lo que sucede en todas las dimensiones de la vida. Y lo virtual, lo que sucede también a través de nuestros equipos, ¿no? Y de nuestras memorias, es lo que es lo que sucede, lo que es lo real. Lo real es lo que sucede en todas las dimensiones de la vida. Y eso es real. Y es tan real que se convierte en manifestación pública, solidariamente apoyada por toda la población o por gran parte de la población. Antonio Spadaro es un jesuita italiano, director de la Civiltà Católica, una revista de la Iglesia Católica que reflexiona sobre temas de teología, espiritualidad y sociedad contemporánea. Antonio Spadaro, de hecho, tiene una publicación que se llama Ciberteología y reflexiona constantemente sobre temas de redes sociales, el mundo virtual y la espiritualidad, ¿no? Spadaro nos invita a no solamente hacer un correcto uso de las redes sociales, que sería una visión limitada según lo que él dice, sino además vivir bien el tiempo que tenemos en la red, porque también es un espacio de vida. No se trata, dice Spadaro, de vincularnos con la red como en un ambiente que está separado de la vida, sino viviéndola como uno de los contextos de la vida del presente.
De hecho, yo ahora que lo estoy diciendo, incluso me pregunto si es que yo, en el momento en el que estoy, con la edad que tengo, estoy totalmente dispuesto a asumir que lo que sucede en mi vida a través de lo virtual realmente merece que yo le dedique no solamente el tiempo, sino que piense que debe haber una calidad de vida en eso. Seguramente debe ser así. Elegir entonces juzgar ese presente que sucede también en medio del mundo de lo virtual sería como elegir no formular ningún deseo profundo. Es como si Jesús viniera y me dijera, ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Y yo le dijera, no, nada, no deseo nada. Es como si yo estuviera eligiendo no ver. Esta es la tercera mirada. La cuarta mirada, la cuarta condición que contemplamos junto con la Trinidad que contempla el mundo antes de la encarnación de Dios. La cuarta mirada es aquella que nos lleva a elegir mirar la realidad sin temor, con confianza. Y es que, recordemos, mirar la realidad antecede a la novedad de Dios encarnado. Miremos pues la realidad del mundo que los jóvenes actualmente están viviendo. En un estudio de UNICEF de este año, 2021, acerca del impacto en la juventud por la COVID-19, se recogen algunos resultados que me parecen interesantes. La encuesta fue hecha en varios países de América Latina entre jóvenes de 13 a 29 años. Del total de encuestados, un 27% reconoció que a menudo durante la pandemia tuvo manifestaciones de ansiedad. 15% de ellos reconoce que tiene síntomas de depresión clínica. 43% de mujeres jóvenes miran con pesimismo el futuro. 31% de varones jóvenes sienten lo mismo. 3 de 4 jóvenes durante la pandemia sintieron la necesidad de pedir ayuda ante los efectos objetivos reales de la pandemia. Sin embargo, solamente 2 de 5 pidieron ayuda, casi un 40 y algo por ciento. 8 de 10 jóvenes accedieron a materiales de protección para cuidarse de contagiarse durante la pandemia. Otro dato por allí tiene que ver con lo que sucede colateralmente a la pandemia. Por ejemplo, el acceso a antirretrovirales para el tratamiento de VIH se ha limitado casi en un 50% para jóvenes que no han podido acceder a estos medicamentos durante la crisis por la pandemia. Un estudio de la Universidad Católica de Chile señala que desde el estallido social del año 2019, al que se le sumó la pandemia, se hizo más visible para los jóvenes la necesidad de favorecer el cuidado de la salud mental, pero también de profundizar el cuidado del bien común, de la conciencia ambiental y el respeto de los derechos básicos. Es curiosa esta percepción, ¿no? Porque para muchos jóvenes el cuidado personal tiene que ver con el cuidado del entorno. Es decir, la relevancia de lo que está sucediendo en mi entorno tiene que ver y está profundamente vinculado con lo que me sucede a mí. Pero ¿qué novedad puede surgir de un contexto como este? ¿Qué tiene esto que decirme? Desde principios del 2000, América Latina, de hecho, fue experimentando un lento cambio al que podríamos mirar como una especie de lenta mejoría. La población
mayoritariamente vio aumentar su capacidad de consumo y de adquisición, hasta el año 2009, 2008, en que se percibió un lento proceso de desaceleración. Estas dos variables fueron ocasionando poco a poco, ya a partir del 2007 y 2008, algunos estallidos sociales que manifestaban un descontento que no correspondía con la aparente sensación de bienestar. Una protesta muy famosa en Chile en este contexto se conoce como la revolución o la protesta de los pingüinos. Eran los jóvenes escolares que protestaban ante el sistema por las críticas que ellos tenían al sistema educativo en general y a todo lo que para ellos funcionaba mal en este. Entonces, si desde esta perspectiva que yo les estoy planteando, elegir, mirar la realidad, nos debería llevar a comprender que el estallido juvenil no aparece espontáneamente movido por ideologías, como algunos quieren decir. Se trata de un proceso que se ha ido generando con el tiempo, por lo menos en 20 años, por lo menos en 20 años. Y que ha tenido manifestaciones previas, como les decía, en Chile, en Centroamérica, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Los jóvenes que hoy, incluso en medio de la pandemia, protestan, son un mecanismo de equilibrio que el mismo sistema produce. La protesta juvenil, creo yo, es un mecanismo de equilibrio, es una manifestación del sistema que le dice a los mismos actores del sistema que hay algo que no está funcionando y que se necesita un equilibrio. Les invito a una quinta mirada sobre los movimientos juveniles en América Latina en este contexto. La quinta mirada es la mirada de la esperanza. En la encíclica Christus Vivit, el Papa Francisco valora el ciberespacio y las redes sociales como lo que él llama un extraordinario espacio de diálogo y de participación. Además, le llama participación sociopolítica, de la cual, dice el Papa Francisco, se desprende una práctica y una experiencia de ciudadanía que facilita, curiosamente, a través de las redes sociales, facilita la circulación de información de vigilancia y de cuidado por los derechos humanos. Sobre todo en este tiempo en el que pensamos que el contacto juvenil a través de las redes sociales tiene que ver solamente con maneras de evadir. Lo real es que sí, pues uno puede evadir la realidad por aquí, pero otros pueden más bien afrontar la realidad desde el medio virtual con el que ellos se están vinculando. Para muchos, de hecho, el punto débil de estos movimientos juveniles espontáneos es precisamente esa espontaneidad, que no logra afirmarse en proyectos más estables a largo plazo. Los que somos mayores echamos de menos lo estable, la estabilidad. Pienso también que este análisis que demanda lo estable como para poder asegurar, ¿verdad?, que esto perdure en el tiempo, responde a un esquema en el que las protestas ciudadanas y las protestas juveniles no se han movido. Creo yo que una mirada sensata nos ayudaría a descubrir que la ciudadanía juvenil, que ha sido gestada en los últimos 20 años a la luz o a la sombra del bienestar o de la corrupción de nuestros países,
se ha manifestado plenamente en medio del estallido juvenil. No es algo que ha brotado de la noche a la mañana. Es algo que nos viene dando señales por lo menos, hace 10 años. Nosotros entonces elegimos si miramos o si no miramos. Porque si no miramos no podemos discernir la realidad. Una sexta mirada, si me permiten, que se me ocurre, tiene que ver con la consecuencia de esa famosa invitación del Papa Francisco el 2013. ¿Recuerdan ustedes? Hagan lío, ¿recuerdan? Luego, el 2015, en Asunción, el Papa la transformó, ¿no? El Papa dijo, el lío tiene que hacerse, sí, pero tiene que hacerse bien y tiene que hacerse ordenadamente. Y aquí creo yo que aparece una variable que cruza todo el continente y que el Papa señala en Christus Vivit. Y que yo creo que es algo que están haciendo bien en general los movimientos juveniles. ¿De qué se trata? Se trata de la relación que nos invitan a tener con los migrantes. La sensibilidad juvenil irrumpe con fuerza, arrasando el racismo, la xenofobia, la tentación de limitar todo solamente para los míos. El Papa Francisco, también en Christus Vivit, le advierte a los jóvenes la tentación de limitar la mirada solamente a lo que nos han enseñado y nos han mostrado que es lo propio durante toda nuestra vida. Yo me atrevería a decir que la mirada, que la sensibilidad juvenil rompe la superficialidad del encierro, que la mirada, que la sensibilidad juvenil, la creatividad juvenil busca la universalidad. Y mientras algo es más universal, creo yo, sin temor a equivocarme, que es más divino. Y todos los mensajes de respeto, dignidad y tolerancia, enfrentándose a los grupos que levantan banderas de miedo, xenofobia y discriminación, son la garantía de estos jóvenes de todos nuestros países de un proceso que creo yo va a derivar en una nueva ciudadanía. La séptima mirada es la mirada del proyecto, es decir, es la mirada de la reconstrucción. Una de las características del movimiento juvenil latinoamericano es precisamente la condición estética que acompañó a las manifestaciones públicas. Hay una máxima ignaciana que es fundamental y es la segunda anotación del libro de los ejercicios. No el mucho saber, arte y satisface el alma, sino sentir y gustar de las cosas internamente. Y creo yo que los movimientos de protesta han seguido ese principio, que además es un criterio pedagógico, es un criterio de formación presente en las características de la pedagogía ignaciana. Se entiende, se aprende de aquello que nos llena el alma. Precisamente lo que llena nuestra alma es lo que se convierte en aprendizaje. Las canciones, los grafitis se convirtieron en las imágenes que tenían que ver los que podíamos intentar evadir la realidad. Muchas de las cosas que mirábamos las entendíamos a través de grafitis. Recuerdo que en las protestas del año pasado en Lima, gran parte del centro de Lima, que además es una zona rígida, en fin, de mucho cuidado, se llenó de hermosos grafitis y manifestaciones plásticas, artísticas, que a los que
intentaron o quisieron probablemente estar al margen, terminaron involucrándonos precisamente por la belleza implícita en el símbolo de lo humano, ¿no? Los gritos solidarios, acompañados de violines, de trompetas, de guitarras, de fabulosas composiciones, de cantantes de rap, por ejemplo. Y es que lo que se ve es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es lo que se está revelando. Y los que vimos esas manifestaciones en medio de las calles y los que creemos que en esas manifestaciones sucede algo fundamental, nos damos cuenta que ese movimiento artístico, juvenil, vital, creativo, viene sucediendo en nuestro mundo o en nuestro continente desde hace buen tiempo. Y esto sí es característico de las protestas, ¿no? No solamente de América del Sur, sino de todo el continente, desde hace casi 10 años. Nuevamente, Christus Vivit, este documento tan hermoso que el Papa Francisco le propone a los jóvenes, nos da una clave fundamental. Sin raíces no podemos construir nada que sepa a futuro. Pero ojo, no se trata de las raíces que responden a un recuento histórico. Las raíces tienen que ver con el punto de partida de cualquier proceso social. En la exhortación apostólica del Papa Francisco, el Papa nos recuerda que las raíces son lo único que nos puede permitir mirar al futuro para construirlo. De hecho, si ustedes recuerdan, en la bendición Urbi et Orbi del 27 de marzo del 2020, del año pasado, el Papa Francisco, reflexionando sobre el contexto de la pandemia que recién empezaba y que nos asustaba mucho, también reflexionó en torno a las raíces, ¿no? Y cómo nos decía la solidaridad y volver a nuestras raíces culturales, históricas, familiares, nos iba a permitir afrontar la dureza de una pandemia que estábamos empezando a mirar. Las raíces son la invitación solidaria al discernimiento. Un discernimiento que nos permite ir más allá de las palabras, nos permite ir a las obras. Casi citando nuevamente el principio de la contemplación para alcanzar amor, mediante el cual Ignacio explica las características del amor. El amor, en primer lugar, consiste en dar lo que uno tiene y posee al otro. Y en segundo lugar, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Es decir, este discernimiento que se desprende de estas acciones juveniles no son otra cosa más, y probablemente a algunos les parecerá demasiado ingenuo, que el amor de Dios actuando. Es verdad que hay intuiciones acerca de lo político y lo humano que deberían acompañar estos movimientos juveniles. Y yo creo que eso está presente, ¿no? El Papa Francisco invita en general, nuevamente en Christus Vivit, a los jóvenes a mirar el proyecto de lo político como la posibilidad de restituir lo humano como proyecto. Fratelli Tutti también señala lo mismo en el número 17. La restitución de lo humano como proyecto. Un proyecto para todos. Un proyecto para todos desde la construcción de el nosotros común. Y creo que
los movimientos juveniles y la protesta juvenil, a mí no me gusta llamarle protesta. En general, la prensa, la información en Internet le llama protesta. A mí me gusta, o yo preferiría llamarle manifestaciones creativas, profundamente impregnadas de humanidad. Entonces les he propuesto 7 maneras de mirar estos movimientos juveniles y luego podemos conversar al respecto. La primera, ¿no? Vemos a movimientos juveniles y somos testigos del modo en que Dios se ha encarnado en medio de ellos. La segunda mirada tiene que ver con como los jóvenes, tiene que ver con los jóvenes como promotores de sueños, como seres humanos que anuncian los sueños. Por lo tanto, nos preparan a decisiones que movilizan la voluntad humana para defender los derechos de toda la población. La tercera mirada es aquello que es real, que sucede en medio de lo virtual. La cuarta mirada es la posibilidad de mirar la realidad con confianza. La quinta mirada, la mirada de confianza del mundo que sucede en medio de las redes sociales. Confiar en eso que está sucediendo en medio de las redes sociales. La sexta mirada, la convivencia y apertura a los inmigrantes, como una intuición que entraña la necesidad de mirarnos como sociedades nuevas, en las que todos tenemos parte de todos. Y la séptima mirada, que les acabo de señalar, el proyecto de la reconstrucción desde la creatividad, el arte que humaniza, ama y nos plantea un proyecto de lo humano en el que artística, musical o creativamente construimos un nosotros. Esta mirada es la que precede, antecede a un hermoso proceso de confianza, de encarnación de Dios en medio de esto. Creo que estamos en un momento en el que hay algo que se está gestando y nuestra mirada tendría que ser sobre todo una mirada de confianza. Entonces, ante la pregunta ¿cómo acompañar a los jóvenes? Fundamentalmente deberíamos acompañarlos, me parece, desde el principio de la confianza. Creo que desde allí es que funcionamos mucho mejor. Bien, yo me quiero quedar por aquí y probablemente lo que podemos hacer ahora es conversar un poco a partir de preguntas, comentarios, en fin, lo que ustedes quieran. José Luis, gracias en primer lugar por esta lúcida exposición que has hecho. Los 7 puntos tan profundos me parecen. Me siento movido y muy iluminado realmente. Tenemos aquí algunas. Primero quisiera agradecer los saludos de María Fidelia, aquí en México, María Fernández y Olga Torres, de allá, allá en Perú. Ay, Laura. ella se llama como mi mamá. Olga Torres. Es mi mamá. Olga Torres González, a lo mejor. Sí. Muy bien, saludos, muchos saludos. A Laura Gaiter, desde aquí, desde México, también acompañante como Fidelia. Carmen Echevarría, perdón, de allá desde Lima. Alfredo Aguilar, aquí en México. Y María Fidelia también, no, y bueno, Merry Carrasco también desde allá, desde Perú. Bueno, antes que nada, explícita y cariñosamente saludos a tu mamá que nos está saludando. Sí. Mi mamá es mi fan. Tu fan, mira. Qué bueno. Señora, gracias por su hijo, en primer lugar. Estoy viendo acá en este chat. María Fidelia dice, ¿qué hacer cuando la identidad y visibilidad de las juventudes está secuestrada, dice ella, por el consumismo y el narcotráfico, ¿no? Entonces, yo creo que primero es una interpretación que hace María Fidelia, que
que hay ocasiones en que las juventudes están secuestradas por el consumismo y el narcotráfico. Y creo que yo algo había formulado un poquito en mis comentarios. ¿Qué pasa en esta situación? Y la pregunta que hace desde esa visión de los jóvenes como secuestrados, o de algunos de ellos, por el consumismo y el narcotráfico, surge la pregunta, bueno, ¿qué hacer, no? Cuando está esto. Sí, qué buena pregunta. Yo creo que es posible que en general todos los colectivos humanos podamos eventualmente alienarnos a partir de necesidades o cosas que intuimos que son necesarias para nosotros, ¿no? Eh, por lo menos lo que yo he visto aquí en general en relación a este choque con el narcotráfico y la juventud y demás, responde a demandas y necesidades que los jóvenes consideran que son fundamentales como para ayudar en la familia o para sentirse bien ellos. Yo creo que si uno desentraña todo lo que está sucediendo allí, probablemente lo que va a encontrar es la necesidad de que los jóvenes, perdón, tienen de responder a la búsqueda de un bien, del bien común o por lo menos del bien de un colectivo inicial, que es el de la familia y el bien personal. En el proceso, en medio de ese proceso, lo que se puede encontrar entre lo que es el inicio de la carrera y la meta probablemente puede ser la muerte o la descomposición. Y ahí es donde yo creo que uno tiene que estar presente, asegurando con paciencia y con constancia espacios de cercanía. De cercanía simplemente como para estar y acompañar y mostrar que no solamente nosotros somos los dueños de la verdad y de la respuesta, porque además no es así, sino que ellos mismos en la búsqueda de lo que están haciendo, ¿no? Uno puede decirle a un joven migrante que atraviesa todo México, por ejemplo, todo Centroamérica y todo México rumbo a Estados Unidos, si uno le advierte, le dice, es muy peligroso, pueden pasar muchísimas cosas. Sin embargo, uno no detiene la voluntad de un joven que va pasando, ¿no? Uno va asegurando condiciones de paz, de seguridad, de equilibrio, de supervivencia, para que logre el sueño que tiene. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo. No estoy diciendo que el camino del narcotráfico sea el mejor, Dios me salve. Por el contrario, ojalá no fuera un camino. Ojalá no estuviera en nuestro camino. Ojalá no estuviera esa distracción. Ojalá no se llegara a pensar que hay una solución fácil a todos los problemas y que el narcotráfico representa una solución fácil a todos los problemas, porque no lo es y porque nunca lo ha sido, porque no es una opción razonable. Es una opción que aparentemente da bienestar, sin embargo, no es una opción razonable, porque no beneficia. El bien que promete no es real, porque no es real, no dura, no se sostiene en el tiempo, no es universal, es limitado, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que podamos estar allí sin juzgar, podemos ofrecer alternativas, ¿no? Gracias, José Luis. Esta mirada, no desde el juicio de algo que sabemos que no es correcto, pero que podemos acercarnos también con confianza también en ellos, como sujetos que pueden también desligarse y repensar sus decisiones y sus opciones. Ahora, sabiendo que también nos metemos, si hacemos esto organizadamente, seguramente vamos a chocar con mafias, ¿no? Exactamente, Mm, eh, exactamente, va a haber sí, mafias. sí, sí, sí. No, no es o sea, no es tan fácil como proyectarlo en una conversación, una charla y decir, sí, organizamos una red de acompañantes espirituales de jóvenes, porque sabemos que si lo hacemos organizadamente, nos vamos a chocar con organizaciones que nos van a decir, pues no, no queremos, ¿no? Gracias, gracias, José Luis. Eh, Déjame leer también lo que Margarita Romero está escribiendo. Ujú. Dice, es una participación más o menos larguita, dejen tomarme un tiempito para hacerlo. Dice, desde las diferentes instituciones formativas, como educativas, parroquiales, sociales, etcétera, el compromiso fundante es que la vida que les ha sido dada a los jóvenes sea vivida, ¿cierto? ¿No? Sin embargo, desde estas mismas instituciones se va permeando la impronta de dar respuesta a la sociedad productiva. Y ello, a mi parecer, va secando el corazón, el anhelo de la vida misma.
ante la sensación de que todo ha sido ya creado, ya descubierto y que ya no hay nada más que aportar, solamente consumir lo que ha sido dado. Desde mi fe creo profundamente que Dios habita en su creación y me genera un choque ver a mis estudiantes vivir sin más anhelo que consumir. Un poco parecido a lo que ya nos decía Fidelia. Entonces, recuperar a dichas instituciones como obras apostólicas son espacios de encuentro de vida. ¿Cómo recuperarlo? Eh, 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 Me gusta mucho la pregunta, Margarita, ¿verdad? Margarita, sí. Margarita Romero, Me sí. gusta mucho la pregunta de Margarita, porque yo creo que en la pregunta que hace ella, como educadora, como formadora, hay algo que, de lo que yo me he agarrado como para intuir una respuesta salvadora, y es precisamente, está precisamente en esa hermosa capacidad creadora que también tenemos los seres humanos. Yo creo que en la pista del sentir y gustar, probablemente podemos encontrar una puerta de entrada, pero claro, cualquier profesor me podría decir, pero lo que les ofrece el mundo también es sentir, sentir nuevas sensaciones y confundirse en medio de lo que se siente. ¿Es verdad? Sí, pero probablemente ese sentir y gustar tiene que ir de la mano con la capacidad de crear el mundo. Y en ese sentido me parece que el arte es precisamente una intuición interesante en medio de estos movimientos juveniles, porque finalmente lo que están haciendo los jóvenes en los grafitis, en las canciones, en el rap, en la protesta, a través de la poesía, de la pintura, en fin, es precisamente crear un mundo, considerando que el mundo que habitan es un mundo que no termina de satisfacerles, ¿no? Es la formulación del deseo que luego se va a convertir en decisiones, probablemente no a corto plazo, incluso probablemente no a mediano plazo, ¿no? O sea, yo creo que los movimientos de los últimos 2 o 3 años son precisamente parte de los movimientos que empezaron hace 10 años, por ejemplo, cuando estoy recordando ese gran movimiento que nació en la Ibero en el 2012, ¿no? Yo soy 132, ¿no? Que perfectamente puede entenderse como el nacimiento de una identidad juvenil instruida, formada, deseosa, soñadora, alegre y creativa, ¿no? Que yo creo que en general tiene las mismas condiciones. Entonces, me parece que el tema de la creatividad como creación, y esa es una capacidad divina que nosotros tenemos, creo que es algo propio, ¿no? Que podría ayudarnos. Gracias, José Luis. Me pone a pensar tu conferencia y esta respuesta que estás dando también en la contraparte, ¿no? La necesidad que nosotros tenemos de escuchar a Dios, y lo dijiste, eh, hablándonos a través de este movimiento juvenil. O sea, quizás también la pregunta para nosotros como centros de espiritualidad no solo sea eh, qué hacer para los jóvenes, sino qué está haciendo Dios para nosotros a través de los jóvenes. Primero, expresando nuestros deseos más profundos, quizá. Eh, Segundo, ayudándonos a obtener una nueva estética. Cómo poder apreciar en lo que está pasando otros valores, el amor puesto en obras de otras formas. También preguntarnos cuál es la raíz, nuestra verdadera raíz, a fin de cuentas. Darnos cuenta, nos están enseñando, creo que el ciberespacio es real, que lo virtual también es real y podemos confiar en esos espacios. Como decía Olaizola, nuestro compañero, él decía, esta es la nueva calle, decía, esta es la nueva calle. ¿Cómo poder habitar? Nos están enseñando a habitar estos nuevos espacios. Y a lo mejor ellos también nos pueden enseñar esto que nos estamos preguntando hacia ellos, quizás ellos nos lo están enseñando para nosotros. Lo digo por esto, porque pareciera que en este organismo humano que somos, los jóvenes de hace 20 años pues ya somos nosotros, o los de hace 30 años somos nosotros, ¿no? Pero la juventud sigue existiendo quizá como un elemento, como células de la sociedad, como un órgano en la sociedad, en el gran cuerpo humano, que está realizando una función.
no nada más que necesita nuestra atención, sino como un órgano dentro del gran organismo que somos, el gran cuerpo humano, que está realizando una función. Y a lo mejor esas células específicas van a envejecer y van a terminar siendo parte de otro órgano al que conformamos nosotros, los mayores. Pero ellos como un órgano de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, están realizando una función, y creo que es importante poder describir y reconocer qué función están haciendo y qué está haciendo Dios a través de nosotros, y qué nos está regalando, qué amor, cómo nos está amando Dios a través de ellos. Hay momentos en los que nosotros somos como este ciego en Jericó, ¿no? Hay momentos incluso en los que los jóvenes son como estos ciegos en Jericó. Yo creo que la clave está precisamente en la posibilidad de formular el deseo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que siempre nos encontramos en nuestra vida espiritual, en nuestra oración, en fin, los que somos creyentes, los que somos ignacianos, es precisamente la pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Por eso es que además la petición de la gracia en los ejercicios espirituales, en el examen ignaciano, es una cosa tan importante, porque precisamente nos hace caer en la cuenta de aquello que deseamos. Y lo que deseamos es lo que tendríamos que estar dispuestos a poner en práctica. Entonces, cuando nuestra vida espiritual o nuestra vida personal, ¿no? Para aquellos que la tienen más integrada, nuestra vida personal nos plantea la pregunta de qué es lo que quiero de Dios, entonces la respuesta es, pues ya, ahí tienes mares de jóvenes creativos haciendo un montón de cosas a los cuales simplemente te toca darle un voto de confianza, incluso asumiendo que hay un riesgo de superficialidad. Pero ese mismo riesgo lo teníamos tú y yo cuando éramos jóvenes y salíamos a las calles a marchar y nos llamaban la generación X. Y los tenían nuestros padres y nuestros abuelos en los momentos en que se hicieron las revoluciones que le dieron independencia a nuestros países y demás, ¿no? Entonces, lo que nos toca a nosotros es poner la confianza en que eso está sucediendo y que además en la voz, en la palabra, en la creatividad, en la música y en el pincel de estos jóvenes estamos nosotros también, ¿no? Que están buscando, seguramente con algo de superficialidad y a mí no me gusta el reggaetón, sin embargo, probablemente me toque poner un voto de confianza en que en medio de eso que se está gestando a ritmo de reggaetón hay vitalidad, ¿no? En ese ritmo de reggaetón, pues estará, no sé, estará Vivaldi, estará la cumbia, argentina, mexicana, peruana, pero está la vida allí presente, latiendo y actuando. Aquí sucedió una cosa bien curiosa. El año pasado, en medio de las protestas, el centro de Lima se llenó de grafitis y además los jóvenes eran interesantes porque saben que en Perú hay muchos movimientos ultraconservadores que se han ido empoderando cada vez más y que son cada vez más violentos, que se dedicaban precisamente a buscar grafitis de jóvenes y destruirlos, ¿no? Entonces, los jóvenes se dedicaban y tomaban monumentos de Lima y llenaban de papelógrafos y grafitis y los hacían todos. En 3 horas llenaban todo de grafitis y los dejaban allí colgados. Esa misma noche llegaban todos estos movimientos y los quemaban y los destruían. Al día siguiente, los otros jóvenes tomaban otro monumento y lo llenaban de grafitis, ¿no? Hasta que de pronto el Museo de la Memoria, que está aquí en Lima, decidió recolectar muchos de esos grafitis, papeles y demás y ponerlos en una sala en exposición con el nombre de los jóvenes del Bicentenario, precisamente. Pero lo más curioso es que entre que creaban y recreaban y votaban, ¿no? Todos esos grafitis los tenemos aquí, independiente de que ya no existan, ¿no? Entonces, en lo real de lo virtual, existen miles, ¿verdad?, de salas de exposición que son nuestros muros de Facebook y nuestras redes sociales que nos permiten ser testigos de lo que ha sucedido, porque lo que ha sucedido es encarnación. El graffiti, y perdónenme la osadía, probablemente mi teólogo preferido, que es Karl Rahner, me daría un bofetón y me diría, pero por Dios. Pero yo creo que esos son signos de encarnación, ¿no? Yo he tenido la osadía de utilizar la metáfora ignaciana de la contemplación de la Trinidad precisamente para decir que lo que se contempla es lo que luego va a producir o es lo que luego va a ser testigo de la encarnación de Dios, ¿no? Entonces, lo que nos toca a nosotros es confiar. Yo no le puedo decir
a la Trinidad en mi meditación ignaciana, decirle, ok, pero yo quiero que te encarnes en una familia con estas características, con este tipo de vida, con este tipo de cultura. Simplemente me toca poner el voto de confianza y decir, ok, lo que va a suceder allí va a determinar mi vida entera. No voy a echar a perder lo último que dijiste con gracias, han estado comentando más. Creo que aquí llegamos a puerto con esto que has dicho, José Luis. Confiar en que la encarnación está dándose donde se va a dar y eso nos va a afectar la vida entera. Gracias, José Luis, de verdad. Y quiero agradecer también, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a todos los que nos han estado siguiendo. Han sido muy, muy generosos también en sus aportaciones. Gracias a Alfredo, que comentó después. También desde Mexicali nos saludan. El Centro de Detección y Diagnóstico. Margarita, que preguntó. María Fidelia también, que aporta. Y Denny Julia, que está también aquí con nosotros. Gracias, pues, José Luis. Quiero invitarlos a todos y a todas que después seguro van a escuchar la grabación virtual de la conferencia, que va a seguir siendo muy real. Invitarlos a la próxima sesión, que por motivos del año y todo esto, la de enero va a ser el 19 de enero, ¿sí? A la misma hora de siempre, que es a las 5 de la tarde. Va a ser el padre Marcos Recolons. Marcos Recolons ha trabajado con el mundo indígena y pluricultural boliviano desde hace mucho tiempo y él nos está proponiendo una mirada semejante a la tuya. ¿Qué ha aprendido él de la espiritualidad de San Ignacio desde lo que la cultura o el mundo pluricultural boliviano le ha enseñado? Es una mirada muy interesante y creo que estamos cambiando los ojos. Vamos aprendiendo de otros y vamos dejando que los otros nos enseñen sobre nuestra propia espiritualidad. Los invitamos pues el 19 de enero, 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, para la próxima sesión de este ciclo de conferencias por el año ignaciano. Gracias de nuevo, José Luis. Gracias por invitarnos a esta mirada confiada que al menos a mí me ha conmovido mucho y me siento muy interpelado ahorita que salga a la calle o cuando salga a estas nuevas calles a mirar encarnándose. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo para todos.